Por mucho tiempo la iglesia estuvo entretenida en un sinnúmero de cosas, en muchas estrategias humanas que no tenían nada que ver con la presencia de Dios. Así que por eso le digo que estamos viviendo unos tiempos muy importantes y muy cruciales para la iglesia. Esta generación, esta juventud, tiene que ver esos tiempos gloriosos que Jesucristo declaró que se iban a manifestar sobre la tierra, como en los tiempos del Pentecostés, cuando su poder se movía sobre la iglesia. Levante sus manos, por favor, y ore por este humilde siervo que en esta noche tengo la oportunidad y el privilegio de estar enfrente de la iglesia de Cristo. Ore por mi vida. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Dame la gracia en esta noche para poder compartir con mis hermanos, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Espíritu Santo, líbrame de hablar cosas naturales o humanas, Señor amado, o por las emociones de mi corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien ponga las palabras en mi boca, lo que es necesario para la edificación del pueblo, Señor, lo que el Espíritu Santo ha puesto, Señor, para esta iglesia. Señor, yo demando del cielo y del hombre de Dios, Señor, del mismo Espíritu que está sobre él, de lo que tú le estás hablando, Señor, se me sea impartido por la gracia y la misericordia de Dios y tu bondad, Señor, sobre mi vida, para que yo pueda hablar conforme a lo que tú has designado hacer con esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este tiempo, Señor, y te doy gracias, Señor. Hágase conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 3. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3. Moisés con las ovejas de su suegro en el campo, y ya Moisés había escuchado de un monte llamado Horeb. Era el monte de Dios, donde la presencia de Dios se movía, donde la montaña sonaba, porque se decía que la misma presencia reposaba sobre ese lugar. Había cierto lugar en el monte Horeb donde una zarza se encendía en fuego, pero algo sobrenatural pasaba en esta zarza, y era que la zarza, mientras ardía, no se consumía, no se quemaba, no se terminaba. Entonces Moisés, estando cerca del lugar, yo creo que él se acercó a ese lugar con el fin de ver qué es lo que pasaba con la zarza. Y el versículo 4 del capítulo 3 de Éxodo dice, el versículo 3: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Como le decía, de lejos Moisés había visto que la zarza ardía, pero no se consumía. El asunto es que Moisés, estando de lejos viendo esto, decide, diga conmigo, Moisés decide. Moisés tomó la decisión de acercarse porque era atraído de lo que estaba sucediendo con la zarza, algo no común, algo sobrenatural. Así que Moisés decide acercarse a la zarza, y en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Los tiempos de la iglesia de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a algunos hombres de Dios, como Gigi Ávila, Morris Cerulo. Algunos hombres que de alguna forma revolucionaron en su tiempo acerca de la presencia de Dios. Hicieron muchas señales, hicieron muchos milagros, y mucha gente se empezó a acercar a esos milagros. Mucha gente corría las campañas por un milagro, porque Dios sane su cuerpo de alguna enfermedad, porque Dios restaure los miembros de su cuerpo de algún defecto. Y de la mano de estos hombres de Dios, Dios hizo milagros, Dios hizo las señales. Estoy hablando de una generación que casi ya no queda. Quedan pocos. Ha quedado la enseñanza, ha quedado la estructura, pero en algún momento la iglesia de Cristo se desvió un poco. Diga conmigo, se desvió un poco.
El asunto es que a lo largo del tiempo, la gente se ha quedado con el concepto de esas palabras que están escritas en la Biblia y que a estos grandes hombres de Dios les siguieron. ¿Por qué lo enfoco en este verso bíblico? Porque cuando Moisés vio que la zarza ardía, él decidió, escuche esto, el suegro sabía que era la montaña de Dios. El suegro sabía que la presencia de Dios estaba en el lugar, pero nadie se había atrevido todavía. Y es Moisés quien decide y se atreve a acercarse a la zarza, acercarse al lugar donde estaba sucediendo este evento. Vamos a decirlo de una vez como es. Era la misma presencia de Dios en el lugar. Así que Moisés, no siendo sacerdote, no siendo ninguna persona aparentemente importante, usted y yo sí sabemos ahora que era el hombre que Dios había designado para salvar al pueblo de Israel. Pero él no lo sabía. Él estaba en busca de respuestas. Él estaba en busca de que Dios le hable en lo que la gente decía que un Salvador iba a ser. Así que este hombre decide acercarse a donde está sucediendo este evento sobrenatural. Y cuando él se acerca, dice que viendo Jehová que él venía, mire, es necesario que el pueblo vuelva a las sendas antiguas, donde nosotros, porque no es Dios quien se va a acercar, nosotros somos los que debemos de acercarnos a Dios, porque no es Dios el que se ha ido de nosotros, somos nosotros los que nos hemos apartado del propósito santo de Dios. Y la iglesia está pensando que Dios tiene que venir y hacer su obra por arte de magia, como si nosotros le debiésemos algo a Dios, como si Él nos debiera algo a nosotros. Nosotros somos los que estamos en toda la deuda que nunca pagaremos con Dios. Por su gracia y misericordia, nadie era santo ni puro para que Él venga a morir por nosotros. Sencillamente el amor de nuestro Dios hizo que Jesucristo venga a la tierra y extienda su misericordia para salvarnos. Entonces Moisés se acerca para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando se acerca es cuando Dios le habla y le dice: Moisés. Lo primero que Dios hace es hablarle por su nombre. Dios sabe quién es usted. Dios sabe para qué lo creó. Dios conoce el propósito. Y Moisés entendía que el único que podía darle las respuestas de lo que la gente decía que se tenía que hacer con el pueblo de Israel era Dios. Por esa causa Moisés se acerca a la presencia de Dios. Y entonces empieza a suceder las cosas sobrenaturales. Es la primera vez que Moisés se acerca a la presencia de Dios. Aleluya. Como le decía, Moisés se acerca a la presencia de Dios. Y es ahí cuando él empieza a ver la mano de Dios y empieza a recibir una serie de direcciones para poder emprender la obra que Dios le había encomendado sobre el pueblo de Israel. No es sino hasta cuando Moisés llega a la presencia de Dios que él descubre por primera vez la voz de Dios, que él oye por primera vez la voz de Dios. Y aún él oyendo por primera vez la voz de Dios, él dice: heme aquí, Señor. No tuvo que pedir mucha explicación. Simplemente él sabía que era Dios hablándole desde la zarza que ardía. Dios le habló y le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, lo primero que Dios hace es empezarnos a enseñar la forma correcta con la que nosotros debemos acercarnos a su presencia. La gente se acostumbró a armar estrategias en las iglesias, a inventarse cosas para supuestamente bajar la presencia de Dios, y cosas muy lejanas al propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Sencillamente, en algún momento el hombre creyó que fue su capacidad, pero nadie se percató que estos hombres de Dios que están escritos en este libro que es la Biblia, y en aquellos hombres que les nombré al principio, estos hombres descubrieron que no era la estrategia, que no era lo que ellos aprendieron en la calle, que era la misma comunión con Dios lo que los iba a guiar en la perfecta voluntad de Dios. Estos hombres descubrieron que en el secreto de Dios es donde nosotros podíamos oír la dirección de Dios. Yo tenía un apunte y yo había escrito hace unos días atrás que nadie puede tomar decisiones sin haber orado. Porque cuando usted toma decisiones sin orar, usted puede cometer errores, y errores que pueden desgraciar su vida.
Hoy hay ministerios que están sufriendo las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque tomaron decisiones de emprender cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Y esto se aplica en la iglesia, se aplica en los matrimonios, se aplica en la casa, se aplica con los hijos. Si corregimos desde la forma natural nuestra, sin la dirección de Dios, sin el Espíritu Santo en nuestro corazón, sin la misericordia de Dios en nosotros, podemos desbaratar las cosas, podemos dañar las cosas. Por eso es que usted ve un sinnúmero de hogares destruidos, porque piensan que solo es con su habilidad, sin buscar la presencia de Dios. Si Dios creó al hombre y a la mujer, es Dios el único que nos puede enseñar cómo agradar al esposo o a la esposa. Es solo Dios. Es solo Él. Necesitamos volvernos a la presencia de Dios. Esta semana ha sido una semana donde Dios ha estado hablando mucho acerca de volvernos a Dios. Yo sé que Dios quiere hacer cosas muy grandes, pero se necesita que el pueblo regrese al lugar secreto, porque el Dios sobrenatural que está allá esperando por su iglesia es el único que nos va a dar las estrategias exactas y precisas, la forma correcta de orar para que su presencia descienda y cambie los corazones. Yo conozco de mucha gente, créalo, mucha gente que se inventaron cosas. Hubo un tiempo maravilloso de la presencia de Dios, y en algunas iglesias todavía se mantiene eso. ¿Se acuerda la alabanza que dice: aquí cuidamos tu presencia? Deberíamos de vivir eso. Y eso empieza desde casa. Gloria a Dios por la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque hay un hombre de Dios que está orando, y creo yo que hay un pueblo que se está levantando. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esta semana Dios empezó a romper cadenas. Yo sé que Dios lo está haciendo. En mí Dios ha roto cadenas, ha sacado cosas que en la mente el diablo sutilmente pone semillas para engañarnos y hacernos creer que no somos aptos para entrar en la presencia de Dios. Pero justificados por la sangre de Cristo, nosotros podemos acercarnos ante la presencia de Dios. Y lo que el diablo nunca consiguió, nosotros lo conseguimos por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por ese es el problema que tenemos contra el diablo. Esa es la pica que él nos tiene, porque a Cristo y a Dios le plació venir y redimirnos por la sangre del Cordero precioso. Moisés venía asesinando a un hombre. Moisés había cometido un pecado. Pero diga conmigo: gloria a Dios que él era escogido. ¿Cuántos escogidos hay aquí? No importa sus errores, usted es un escogido de Dios. Y su poder se perfecciona en su debilidad. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Su pecado y el mío no lo asusta a Dios. Él se encargará de enderezar nuestra senda si nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios. Qué interesante que cuando Moisés se acerca a la presencia de Dios, lo primero que Dios le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies. Empieza despojándolo de cosas. Empieza sacándole ideas. Él pensaba que él podía venir como él estaba, pero cuando venimos a la presencia de Dios, su dulce voz nos empieza a enseñar. Padre, ¿qué tengo que hacer? Señor, enséñame a guiar mis hijos. Señor, enséñame a corregir a mis hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando la presencia de Dios. Entonces usted va a oír a Dios cuando le va a hablar y le va a dar dirección. Hoy la gente piensa que siendo muy bueno con los hijos es que va a mantener los hijos siempre bien, y los va a mantener contentos, dándole regalitos y cosas. Y se está dejando la costumbre que está escrita en la Biblia, que no es un invento de hombre. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. Pero también dice que hay que corregir. Y también habla de castigo y con vara. Claro, en algún momento esto se pervirtió y ya no era un castigo, sino un maltrato. Pero eso no indica que esto se debe de olvidar. Pero si nos mantenemos en la presencia de Dios, compartía con mis hijos el otro día, decían mis hijos: papá, ¿y cómo era eso de antes? A mí me dieron poco, pero yo me crié con una abuela 7 años, y mi abuela decía que hasta con martillo le dieron una vez. El castigo era muy fuerte. A algunos se les pasó la mano. Pero ¿sabe por qué? Porque dejaron de buscar a Dios. El ser humano perdió la línea con Dios. En el momento que el ser humano se desconecta de Dios, entonces hacemos cosas que ya están fuera del propósito y del plan de Dios. Y en lugar de querer tomar las riendas y hacer las cosas bien, las terminamos desbaratando. Es por eso la importancia de acercarnos a la presencia de Dios.
Porque cuando nos acercamos, se lo voy a repetir las veces que necesitemos oírlo, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, podemos conocer la perfecta voluntad de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo quiero la voluntad de Dios, no sé usted. Yo quiero esa voluntad de Dios. Yo quiero que las cosas sean buenas, agradables y perfectas. Que van a haber dificultades, claro que las va a haber. ¿Quién dijo que no va a haber? Jesús dijo que era imposible que no vengan tropiezos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe cómo venció al mundo Jesús? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Grandes hombres de Dios, en la presencia de Dios, fueron guardados, fueron protegidos. Pero la gente se acomodó. Hay mucho cristiano que se acomodó. Por eso yo creo que Dios está tratando y bregando con la iglesia. Porque cuando logre captar la atención de la iglesia, entonces ese pueblo que está allá afuera, Dios lo va a levantar. Cuando la iglesia se levante en poder. Cuando la iglesia retoma su posición como hijo de Dios. Cuando la iglesia regrese a las sendas antiguas. Hasta que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando Moisés subió a este lugar y descendió, su rostro cambió. Su rostro no era el mismo. Esto sucedió cuando ya estaba él liderando al pueblo de Israel. Él volvió a subir a la presencia de Dios. Después de este evento que le leí hace un momento, Moisés emprendió el regreso a Egipto. Y usted ya sabe la historia. Él habló con el faraón. Logró sacar al pueblo de la mano del Espíritu de Dios. Pero en algún momento tuvo que volver a la presencia de Dios. Y es ahí cuando Moisés desciende de la presencia de Dios y su rostro había cambiado. ¿Sabe qué le sucedió al pueblo? Tuvo miedo de Moisés. Y por eso decían: no, Moisés, nosotros no queremos. Anda tú, habla tú con Dios. Así está la iglesia ahora. Queremos que el hombre de Dios llegue a la presencia de Dios, ore, ayune, busque la presencia de Dios, traiga una palabra que motive, que nos mueva el corazón, el alma, pero nada más. No queremos un compromiso con Dios. ¿Sabe por qué? Tenemos miedo que Dios nos corrija. Los que fueron hijos y ahora ya son padres, ¿no decimos ahora que la corrección de nuestros padres fue buena? Quizás no fue la adecuada, pero fue buena. Nos corrigieron, nos guardaron. ¿Qué nos hace pensar que si Dios nos corrige cuando entramos a su presencia es para dañarnos? ¿Qué padre corrigió a su hijo para dañarlo? Madres que están aquí, ¿para qué corregían a sus hijos? Para que sean mejores hombres y mujeres en la sociedad. Para que sepan respetar. Para que sepan saludar. No meter la boca cuando conversan los adultos. ¿Se recuerda eso usted? Eso se enseñaba. Si un padre natural corregía y a veces castigaba a los hijos con el fin de que sean buenos hijos, excelentes hijos, buenos estudiantes, excelentes estudiantes, ¿qué le hace pensar a usted que Dios a usted le va a hablar y lo va a corregir para dañarlo? El pueblo de Israel pensaba que Dios los iba a castigar. Créalo. No sé por qué el pueblo le tenía miedo. Pero Moisés se atrevió a subir a la presencia de Dios. Y cada vez que Moisés subía a la presencia de Dios traía corrección al pueblo. Mientras pasaron ese tiempo en el desierto, los que crecieron en el desierto, los que nacieron en el desierto y crecieron en el desierto, fueron los que vieron la mano de Dios manifestarse en el desierto. Esta generación fue la que conoció a Dios con su poder y su gloria. Y estamos creyendo que esta generación que se está levantando con esa hambre y esa sed por ver la manifestación de Dios, vea la manifestación de Dios. Mi papá decía: yo seguiré orando hasta que esto se cumpla, hasta ver a una iglesia levantada, llena del Espíritu Santo, llena de la unción de Dios. Y quiero decirle, no podemos dejar de orar. Por eso dice: buscad y hallaréis. Seguiremos buscando su presencia. Seguiremos derramando el corazón ante la presencia de Dios. Cuando nos derramemos en la presencia de Dios, Dios va a empezar a corregir nuestras vidas. Dios va a empezar a sacar una serie de cosas. Hay cosas que usted no puede por sí solo, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia esta semana.
Pero en esta semana hay cosas que usted no podía hacer. Algunos no podían llorar mucho tiempo, pero en la presencia de Dios se quebrantaron. ¿Cómo empezó usted haciendo eso? Viniendo a la iglesia. ¿O a usted se le reveló en la casa? A mí no se me reveló en la casa. El hombre convocó ayuno y venimos. Pero creo que sí había una expectativa buena en el corazón. Porque diga conmigo, todavía hay esperanza. Vamos, repítalo, todavía hay esperanza. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él está sediento de bendecir a su iglesia. Él está sediento de levantar a su iglesia. Él está sediento de ver una iglesia poderosa. Y esta iglesia necesita levantarse. Se están inventando un sinnúmero de cosas. Se están levantando demonios por ahí en cuerpo de hombres y mujeres, con engaños del diablo, haciéndole creer a esta juventud que se puede cambiar de sexo, que se puede vivir sin Dios, que se puede vivir en las drogas, que esto tiene que ser natural. ¿Sabe por qué? Porque se perdió la presencia de Dios. Porque la iglesia se entretuvo en muchas cosas fuera del propósito de Dios. Por eso Moisés tenía que subir a la presencia de Dios. Cada que el pueblo se quería pervertir, él tenía que subir a la presencia de Dios para pedir dirección. Porque él era el único. ¿Se recuerda cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios? Y le dijo, Moisés, desciende porque el pueblo que sacaste se está pervirtiendo. Mientras él estaba en la presencia de Dios, la gente se estaba desbaratando. Pero cuando Moisés descendió, él estaba más pegado a Dios. A veces es necesario la persecución. Cuando el pueblo fue perseguido y lo llevó hasta el mar y no tenían salida, entonces le creyeron a Dios y se acercaron a Moisés. Moisés, ¿qué hacemos? Y Dios hizo el milagro y pasaron al otro lado. Pero cada vez que ellos estaban aparentemente tranquilos, volvían a vivir la vida común. ¿Sabe por qué? Porque no tenían una relación con Dios. Es gravísimo. Gravísimo cuando perdemos la comunión con Dios. Es fatal. Es fatal. Yo le decía a mi familia en casa, yo no puedo volver a retroceder. Yo no voy a descuidar esto. Amados, no podemos descuidar este asunto. Si Dios en su gracia nos ha vuelto a quebrantar el corazón, si Dios en su gracia nos tiene vivos, si Dios en su gracia nos está restaurando, no podemos descuidar esto. Esto hay que cuidarlo. Seguirán levantándose cosas. Seguirán inventándose cosas. En el tiempo de Daniel se buscaba la forma de que los ungidos de Dios, de que los que marcaban la diferencia, sean encerrados, caigan en la rutina que todos estaban. Y a Daniel le trazaron trampas y engañaron al rey para que se firme un edicto. Y la gente sabía que el Dios de Daniel era un Dios sobrenatural, que era un Dios poderoso, pero el diablo se ha atrevido. Y cada que él se atreve a hacer cosas malas, simplemente descubrirá que nuestro Dios es Dios, que nuestro Dios es poderoso. Así que cada vez que se pasa por este tipo de dificultades, Dios se va a glorificar. Dios se valdrá de las situaciones difíciles y adversas que a veces vivimos para que su nombre sea glorificado. La semana pasada decía mi papá que el diablo se movió. El mismo día también se movió donde yo andaba. Y no sé, en el carro se me salió una sonrisa y le decía a mi compañero, ya era hora de encontrarnos con el enemigo, porque ya no había acción. Perdónenme si sueno medio sarcástico, pero cuando nada pasa, eso no indica que usted está bien con Dios. Es posible que usted no esté ofendiendo al diablo y por eso él ni se aparece. Cuando Jesucristo se metió los 40 días al desierto, el primero que se le apareció fue el diablo. Cuando usted se mete a la presencia de Dios, cuando usted empieza a buscar a Dios, algo negativo es lo primero que se va a manifestar. Porque el diablo es el primero interesado para que usted deje de orar.
deje de buscar a Dios, deje de buscar su presencia. Pero ¿sabe qué? Para los valientes, esto es un desafío. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando se firmó este edicto, ¿sabe lo que hizo Daniel? Vaya conmigo al Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tiene? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. No es que porque se firmó el edicto recién empezó a orar. No es que porque vino el problema recién corrió a la presencia de Dios. Le pregunto una cosa. Cuando estas vírgenes, usted se sabe la historia de las vírgenes, ¿verdad? De las 10 sensatas y de las 10 insensatas. Estas mujeres cogieron el poquito aceite que encontraron y se fueron rápido porque venía el esposo que se iba a casar y que no querían perderse la boda, ¿verdad? Pero otras inteligentes, prudentes y sabias cogieron aceite y llevaron una reserva por si acaso se demore. Y por esa causa sucedió así, se demoró el esposo y cuando llegó el esposo, las insensatas se habían quedado sin aceite. Y las que fueron sensatas volvieron a llenar sus aceites porque ya tenían aceite, se les había acabado, pero cargaban reserva. Daniel no es que oraba recién, Daniel ya traía una vida de oración y cuando se firmó el edicto, él lo siguió haciendo, solo que lo hizo más amplio y más directo. Que cuando venga la dificultad, amados, el diablo sepa, las tinieblas sepan que usted es un hombre y una mujer que está metido en la presencia de Dios. Porque si usted metiéndose en la presencia de Dios, aún así él es atrevido, imagínese si usted no está en la presencia de Dios. Interesante. Usted no puede estar con las armas caídas. En los cuarteles se le enseña a los jóvenes cuando están en el acuartelamiento. Usted no puede bajar la guardia. Se los entrena a pasar una noche entera despierto, cuidando la guardia, la entrada. Los hijos de Dios estamos viviendo tiempos cruciales donde no podemos colgar los guantes, donde no nos podemos dar un descansito espiritual. Hoy no oro, mañana sí. Cuidemos este asunto. Porque cuando venga la dificultad, ojalá Dios nos haya haciendo como Daniel. Te atreviste a tocar a mi familia. Voy a orar con más fuerza. No es que usted recién va a orar, usted va a orar con más fuerza. Porque ya en el cielo y en el infierno lo conocen a usted. Saben quién es usted. Sabe quién es Diego Guerra. Porque es un hombre que está metiéndose en la presencia de Dios constantemente. Y aquí hay un pueblo que va a seguir esa línea, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo quiero ser parte de esta bendición. Yo quiero ser un protagonista, no una persona que esté solo en la silla esperando ver el milagro. Y si no nos toca a nosotros. ¿Se acuerda cuando se iba a las fiestitas? A la piñata se le daba su garrotazo, ¿verdad que sí? ¿Y qué? Que hágase para allá. Usted se clavaba de cabeza a agarrar lo que venga. Ahora yo veo esos cumpleaños, todos en filita. Yo abro la piñata y yo les tiro caramelo. Y si no le llega uno, nadie se queda ahí. Yo los he visto. Por debajo van jalando uno. Si usted se queda sentado sin hacer nada, la presencia de Dios va a tocar a muchos. No es que no lo va a tocar a usted, pero le puede faltar en el momento de la dificultad. ¿Qué es mejor? ¿Que usted esté lleno o que tenga poco? Si tiene poco, usted puede sobrevivir, pero si usted está lleno, puede ayudar a otros, puede salvar a otros.
Si usted está lleno, puede creer por otros. Habían dos hombres que estaban llenos de fe. Y tenía un amigo que quizás no tenía ni la fe, porque estaba paralítico, enfermo. Pero habían oído de Dios. Habían escuchado de las buenas nuevas. Creo que hasta habían visto milagros. Y dijeron, no, hay que traer a nuestro amigo, porque ellos habían andado ahí. No lo dice la Biblia, pero estoy más que seguro que estos hombres habían visto el poder de Dios en función. Tanto así que su fe creció y dijeron, no, hay que traer a nuestro amigo. Hay que irlo a ver. Y estos hombres corrieron y trajeron a su amigo. Y estaba la multitud afuera. Pero su fe era grande. Que la fe de ellos, que ya era abundante porque habían visto la obra de Jesús, habían visto el poder de Jesús, habían visto los milagros, hicieron que estos hombres se suban al techo, rompan el techo y bajen a este enfermo. La fe de ellos ayudó a un amigo. Que su comunión íntima suya con Dios sea tan grande que usted se llene y pueda creer para que otro también se despierte. Porque el deseo de Dios es que esto afecte a otras familias. El deseo de Dios es que este grupo de iglesia, este remanente, crea por una nación. A mí me inspira mucho cuando mi papá Nahum llegó a Panamá. Como dijo él, llegó sin nada, solo con su esposa, a donde Dios le dijo. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios. Porque siempre ha vivido en la presencia de Dios. Porque ha llevado una disciplina. Y cuando Dios le habló, él obedeció. Y como Dios de la nada ha levantado tantas cosas de la mano de este hombre de Dios. Es posible que usted no tenga nada ahora, pero cuide la presencia de Dios. Si usted cuida la presencia de Dios, usted lo tiene todo. Ahora usted no lo ve, pero usted carga todo. Usted ya carga dentro de usted todo lo que le hace falta. Solo necesita estar en la presencia de Dios para que usted empiece a sacar lo que Dios ya puso sobre usted. Pero si usted no busca la presencia de Dios, por eso que hay grandes hombres de Dios destruidos en drogas. Porque como no buscaron la presencia de Dios, no saben lo que cargan. No saben lo que cargan. Y el diablo se aprovecha de eso. Yo conozco de gente que tiene influencia, mueve gente y grandes cantidades para el mal, porque cargan algo poderoso. Pero como no buscaron la presencia de Dios, no saben usarlo. Y viene el enemigo y se aprovecha de esto. Usted no puede perder el hilo en la presencia de Dios. Los padres que están aquí no podemos perder el hilo de la presencia de Dios, porque tenemos hijos que instruir bajo el temor de Dios y enseñarles a ser obedientes. Si nosotros guardamos este principio, practicamos y vivimos en este principio de buscar a Dios en oración, de buscar a Dios en su presencia, le podemos enseñar a nuestros hijos que la mejor forma de vivir sobre esta tierra es siempre conectados con Dios. Gloria a Dios, porque a algunos Dios los ha bendecido. Tienen negocio, tienen familia, pero nunca descuide la presencia de Dios. Jamás podemos llegar a creer que es por nuestras propias fuerzas humanas, porque todo es hecho por Dios, es de Dios y para Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Yo no voy a dejar de orar, que porque el diablo firmó un edicto, porque el diablo presentó una dificultad, que porque el diablo presentó una dolencia, yo voy a dejar de orar. Seguiré orando. Diga conmigo, seguiré orando. Aunque me duela, seguiré orando. Vamos, dígalo, aunque me duela, seguiré orando, porque yo seré sano por la sangre de Jesús. A veces eso pasa. Le duele aquí, ay, no puedo ir porque me duele aquí. Ah, listo, ya sé por dónde te voy a detener. Y por una pequeña dolencia lo detiene. Por $3 de taxi lo detiene. Porque llegó la familia de visita, lo detiene de buscar a la presencia de Dios. Iglesia, Cristo tiene que ser la prioridad. Duélale a quien le duela, moléstele a quien le moleste. Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Ame a su familia, apoye a su familia, pero que nada de esto lo desconecte de Dios. Trabaje. La Biblia dice que el que no trabaja, no coma.
pero que nada de esto lo descuide de la presencia de Dios. Que nada de esto lo saque de la presencia de Dios. Diga conmigo, sí se puede. Una vez más dígalo, sí se puede. Sí se puede servir a Dios. Sí se puede. Sí se puede. Yo sé que sobre muchas personas se está despertando un hambre y una sed por ver a Dios manifestado en la tierra. Mire, yo el año pasado en la pandemia, yo lloré de rodillas en mi casa. Primero dándole gracias a Dios y pidiéndole perdón porque sentía que yo había podido hacer más. Y estoy en eso, Señor, yo puedo dar más. Quita el temor. Dame gracia, dame sabiduría. Guíame, Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque sí se puede. Sí se puede. Dios nos creó con propósitos grandes. No vamos a declinar. Todavía Dios tiene sus manos extendidas para levantar a su pueblo. Es más, Dios tiene hambre de bendecir a su iglesia. Dios tiene hambre de reposar en las vidas de cada persona y manifestar su poder. El asunto es que en nosotros también se despierte el hambre por Dios. El hambre por su presencia. Gloria a Dios por la palabra. Qué hermoso cuando uno llega a la iglesia y wow, qué palabra, qué bendición, qué hombre de Dios. Pero a veces hasta ahí llegamos. Pasemos al secreto de Dios. Ya no seamos solamente veedores. Conviértase en un protagonista, en un transportador de la presencia de Dios. Cuando este hombre de Dios lo hizo público, Dios lo recompensó en público. Pero él empezó en el secreto. Cuando nadie lo veía, tenía su comunión con Dios. Jesucristo, en las noches, en las madrugadas, en la presencia con el Padre. De día el poder se manifestaba. Dios le enseñaba. Dios se manifestaba. Sanaba a los enfermos. Elías, un hombre de Dios que vivía, él mismo lo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Mientras caminaba, mientras hacía sus quehaceres, él vivía en la presencia de Dios. Maravilloso cuando Dios se lo lleva en un torbellino, en carros de fuego. David, un hombre que en sus persecuciones, en sus presiones, en sus dificultades, siempre clamó a Dios. Nunca se descuidó. Aún le hablaba a su alma: alma mía, clama a tu Dios. Creo que vendrán tiempos difíciles. No quiero sonar negativo, pero a veces hace falta. Porque cuando se está quietamente, parece que se tiende a armar carpas y a estacionarse. La iglesia no es para estacionarse. La iglesia es para avanzar. Así que no le tenga miedo a este asunto. Usted no va a perecer. Esto es solo para que usted avance, para que su fe se incremente, para que el poder de Dios se desarrolle en nosotros. Dios va a abrir cárceles. Dios va a romper cadenas. Estas no son historias. Estas son cosas reales que sucedieron en los tiempos de Jesucristo, que sucedieron en los tiempos de los apóstoles, que sucedieron en grandes hombres de Dios de los años 80, 82, 70. Fueron moveres del Espíritu Santo poderoso por hombres de Dios que se mantuvieron en la presencia de Dios, buscando a Dios. Ahora Dios tiene hambre de llenar corazones, de manifestar su poder. Él quiere volver a la iglesia, pero ¿sabe cuándo va a volver? La Biblia dice: cuando el pueblo lo desee, cuando la iglesia lo anhele, cuando la iglesia tenga hambre por ver a Dios manifestarse sobre la tierra. Entonces Él no se va a levantar triste, Él se va a levantar glorioso y victorioso para manifestar su poder, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él tiene el control. Él puede cambiar un hombre, Él puede cambiar una mujer, Él puede cambiar a nuestros hijos, Él puede romper cadenas y salvar a nuestra familia. Alguien diga gloria a Dios. Cuando usted sienta esa hambre por Dios, cuando usted siente ese deseo de ver a Dios manifestado sobre la tierra, entonces se levantará y vendrá sobre la iglesia. Ese es el deseo de Dios.
Pero la iglesia tiene que levantarse. Diga conmigo, yo me voy a levantar. Vamos, dígalo con más gozo, yo me voy a levantar. No crea en sus fuerzas, crea en la fuerza del Espíritu Santo. Es la promesa de Dios. No es con sus fuerzas. Esto no es por obras. Esto no es porque usted pasó 3, 4 horas. Esto es por la obediencia que usted manifiesta ante la presencia de Dios. Si usted piensa con 10 minutos, 15 minutos, pero que usted los disfrute en la presencia de Dios, para que no sea una carga. La oración no tiene que ser una carga, tiene que ser una necesidad. Cuando yo estoy fuera, para mí es una necesidad volver a mi casa, ver a mi esposa, a mis hijos, recibirme, papá, un abrazo, un beso, la comida. Es una necesidad, es un deseo. A mí nadie me obliga, tienes que ir a la casa. No, es una necesidad, es un deseo. Buscar a Dios debe de ser una necesidad, un deseo, una hambre, una alegría de volver a la presencia de mi Padre, de su papá, de su Dios, de su Rey, del que lo protege, del que lo bendice, del que lo guarda. Aleluya. La iglesia tiene que entender que nuestro Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para nosotros. Si usted piensa que ha visto algo, todavía no ha visto nada. Diga conmigo, lo mejor está por llegar. Los milagros más gloriosos están por manifestarse. Jesucristo dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Eso es para ustedes, eso es para mí, eso es para toda esta iglesia. Cosas mayores. Qué bello nuestro Señor, qué humilde nuestro Señor, que aún nos dio la oportunidad de que nosotros veamos cosas mayores que las que Él hizo. Ese es un Padre bueno. ¿Qué padre se pone bravo porque nuestros hijos sean mejores? Ninguno. Un padre que ama quiere lo mejor para sus hijos. Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo, que sean mejores hombres y mujeres de Dios que yo, que sean prósperos, que sean bendecidos. Imagínese mi Padre Celestial. Él quiere que usted cargue ese poder. Él quiere que usted ore por los enfermos. Él quiere usarlo para ver su gloria sobre la tierra, para enseñarle a este mundo que hay un Dios que tiene el poder, todavía tiene el poder, todavía tiene el gobierno, que quiere bendecir esta ciudad. Pero gócese, porque de la mano de usted Dios lo va a hacer. Levántese, iglesia. Levante esa actitud del corazón. No descuide su tiempo de oración. Jovencitas, jovencitos que cantan aquí al frente, busquemos la presencia de Dios. Puede ser una música muy bonita, sin la presencia de Dios no pasa nada. No pasa nada. Pero si tiene la presencia de Dios, con un párrafo Dios se puede glorificar sobre la iglesia. Con una simple palabra que usted diga en la presencia de Dios, Dios puede hacer un milagro. Cuidemos la presencia de Dios. Apercíbase en Dios. Ore a Dios. No se deje engañar por el enemigo. Nada puede llenar más que Dios. Créalo. Crea lo que le digo. Nada puede llenar más que Dios. Hay muchas cosas que traen alegría, que traen una satisfacción, pero nada puede llenar a un ser humano como lo llena Dios. Nadie puede hacer las cosas más maravillosas como las hace Dios. Pueden inventarse un sinnúmero de cosas, inventos, carros que se mueven solos. Nada satisface como la presencia de Dios. Todo es vanidad. El hombre más rico del mundo dijo, todo es vanidad. Porque con todo el dinero que tuvo muchas mujeres, se deleitó de cosas materiales y al final de cuentas dijo, todo es vanidad. Terminó sus días reconociendo y dejando estipulado que el único que satisface al hombre es Dios. Que el único que puede cambiar todas las cosas es Dios. Él es quien tiene que tener el control de nuestras vidas. Usted quiere una familia bendecida, quiere unos hijos que amen a Dios. No descuide su comunión con Dios. Allá está la dirección. Ahí está la voz dulce de nuestro Señor. Él nos va a percibir de lo que usted no puede apercibirse por sí solo. Él le va a hablar el secreto que usted no oye con sus oídos naturales. Y Él es exacto y preciso. Nunca me olvidaré de cómo llegué a esta ciudad. Porque hubo un hombre que escuchó a Dios. Y yo me tomé el oír, por lo menos, a un hombre de Dios. Yo no sé cuál de las dos quiere hacer usted.
pero hágalo. Si no oye a Dios, oiga la palabra de Dios y obedézcala. Cada palabra que Dios pone en este altar es porque Dios está interesado en hacer algo grande con esta iglesia y con muchísimos más, pero usted es el protagonista. Tranquilo, Dios lo va a bendecir. Paguemos el precio de buscar su presencia. No descuide la oración. Todos estos hombres de Dios, hay muchísimos, siempre tuvieron victoria. Siempre. A veces se le tiene miedo al proceso. No se enfoque en el proceso. Enfóquese en el final de la victoria de Dios. Y usted va a ver que el proceso va a ser diferente. Usted no ha visto cuando la gente está viendo la dificultad por donde va a pasar. Pero si usted ve lo que está al otro lado, yo paso. Yo le meto ganas. No, yo estoy viendo lo de allá. Y aunque veo que acá está feo, pero yo quiero lo de allá. Yo quiero ir al cielo. No sé usted. Yo quiero tener a mi familia en el cielo. Yo quiero ver a mi familia en el cielo. Quiero gozarme con mi Señor. Yo no quiero pasar tantos años en la tierra y perder mi salvación al final, sabiendo que el premio mayor está en el cielo. Jesucristo, donde yo voy, dijo Jesucristo, tranquilo, por ahora ustedes no pueden ir. Yo voy a preparar morada en el cielo. Él fue a preparar algo para nosotros, porque Él quiere y sabe que nosotros vamos a ir. Pero el asunto es que usted quiera ir. Así que no se enfoque en el problema. Diga conmigo, yo veré la gloria de Dios. Yo veré mi milagro. No vamos a abortar nuestro milagro. No lo vamos a abortar. No vamos a dejar de orar por la situación que estamos pasando. Aún vamos a orar más fuerte, más fuerte. Como Daniel, más fuerte. Voy a seguir gritando a los cuatro vientos mi oración a Dios, mi clamor a Dios. Y le voy a seguir hablando al diablo también, que suelte a mi familia, que suelte a nuestros hijos. Los que tienen padres descarriados, que suelte a sus padres. Porque por causa suya Dios va a tener misericordia. Usted es la llave. Diga conmigo, yo soy la llave. Vamos, dígale, yo soy la llave. Yo me voy a cuidar. Vamos, diga, yo me voy a cuidar de obedecer a Dios, porque yo soy la llave. Soy la llave de mi Señor. Usted es la entrada. Un hombre bastó. Un hombre bastó para Dios preservar la humanidad. No fue toda la familia que era justa. Era un hombre que oía a Dios. Era un hombre que estuvo atento cuando Dios le dijo, levántate y arma un arca. Un hombre. Un hombre. Uno que le crea a Dios. Uno que le crea a Dios va a hacer la diferencia en toda su familia. Una iglesia. Que seamos uno, iglesia. Uno. Que la iglesia sea uno en Cristo y marcaremos la diferencia en un país. Que la iglesia sea una en el mundo entero y Dios tendrá misericordia y salvará estas ciudades, estos países, y levantará su poder sobre la tierra. Y se cumplirá que Él vendrá en gloria y levantará una iglesia. Levantará una iglesia. Una iglesia poderosa. Ahí está usted, ahí está su familia, ahí están los míos. Dios nunca perdió una batalla ni la perderá. Dios siempre tiene el control. Oh, aleluya. Habrá un despertar poderoso sobre la iglesia. Seguiremos orando. Seguiremos orando. Siga orando por sus hermanos. Póngase de pie, por favor.